Vamos a leer juntos Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6, que dice lo siguiente. Yo pues, el Señor está llamando a alguno. Será por Claro, personal, Movistar. ¿Qué línea usará el Señor? ¡Atendé! Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Pablo les está escribiendo a los efesios no desde una oficina con un mullido sillón giratorio, con aire acondicionado en medio de un calor calcinante, tomando un rico refresco, con alguna picada o lo que tu imaginación busque, sino que estaba en la cárcel. Y no estamos hablando de una cárcel VIP, estamos hablando de una cárcel de aquellos tiempos donde la palabra derechos humanos no se entendía. ¿Qué es eso de derechos humanos? ¿No? Estaba en una condición en la que podía autoconmiserarse, darse lástima, decir, y bueno, piensen en mí, Efesios, les escribo para que me hagan una notita, no me dejen solo. No. Él estaba enfocado en otra cosa. Y cuando uno está enfocado en otra cosa, tiende a minimizar sus propios dolores para concentrarse justamente en alguna necesidad. Así que les escribe a los efesios y les dice, miren, yo estoy prisionero por ser fiel al Señor. Es decir, él servía al Señor, hacía la voluntad de Dios, hacía lo que Dios quería, llevaba una vida intachable, íntegra, y por todo eso estaba dispuesto a pagar el precio y lo estaba pagando, que era estar preso. Pero me pongo al lado de ustedes, porque esta es la palabra que utiliza cuando dice os ruego, utiliza un término que significa estar parado al lado, paracaleo, es la palabra rara, ¿no? Pero caleo es llamado para estar al lado. Así que es la palabra que se utiliza para consolador, para abogado, el que camina al lado, el que alienta a la persona. Así que es como si dijera Pablo, yo estoy en la cárcel pasándolas mal, pero en este momento me pongo al lado de ustedes para pedirles que sean responsables en mantener la unidad. No les dice les pido que se unan, les dice les pido que sean responsables para mantener la unidad. El versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, los efesios habían sido llamados por Dios, tenían la vocación, había un propósito. Cuando se habla de propósito se está hablando, la vocación es el medio para llegar al propósito, diciéndoles, caminen en la dirección del propósito con el cual Dios los llamó, que es justamente la unidad. La unidad es un estado maravilloso que evita la pérdida de fuerzas. Estamos con un coro maravilloso. ¿Cuántas voces tiene el coro ese, Silvia? 130 voces que suenan maravillosas, ¿no? Pero de vez en cuando alguno desafina o alguno tiene un toscano en la oreja, ¿no? ¿Seré yo, Señor? Y vos imaginate en el coro, si ponemos alguno que tiene voz de cuervo, de buitre, qué sé yo, y empieza a graznar en vez de cantar, bueno, no estaría en el coro, obviamente. Si vos ves que en el coro te van empujando hasta que quedaste a un costado, quiere decir que estás en esa condición. Pero imagínate, en un coro que suenan las voces maravillosas, celestiales, de pronto uno empieza a graznar, le quita fuerza, le quita vigor. Si todos están empujando un auto, pero hay alguno que empuja de costado o en sentido contrario, le quita fuerzas. La unidad es la que nos potencia.
Pasa en una empresa, pasa en un país, pasa en la iglesia. Cuando nos unimos es cuando nos sentimos realmente potenciados y energizados. Ahora, la unidad también evita extravíos, porque donde no hay unidad, donde hay separaciones, siempre alguno cae en medio de la grieta. Viste que se habla tanto de la grieta, ya es otra palabra que casi ni quiero usarla, ¿no? Estoy buscando algún sinónimo. Pero cuando hay grietas, están los que están de un lado, están los que están del otro, pero están los que quedan en el medio, los que se pierden, los que se desaniman, los que no dicen, yo no me siento edificado con estas partes y termino muriendo. La unidad beneficia a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la unidad Dios envía bendición y vida eterna. ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos a las patadas y trompadas, porque ahí envía. No, mirá, habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y como el coro. Dice propaganda, hoy cociname algo rico. Bueno. Así que la unidad bendice y beneficia a la iglesia, pero además la unidad nos fortalece frente a los ataques del enemigo. Comentaba hoy en la primera reunión que una persona de un grupo de amigos estaba siendo seducida con un negocio tremendo, redondito, maravilloso el negocio, y estaba esta persona embalada ya para entrar a hacer una inversión tremenda en ese negocio, y como esta persona estaba unida, tenía un grupo de pertenencia, entonces no vivía una vida privada, hermética, donde compartía poco, sino que al sentirse unido, sentía que los demás eran de alguna manera parte de sí, y al sentirse parte, compartía. Justamente compartir significa sentirse parte. Entonces compartía y los tenía al tanto de las ofertas, y como ese grupo al que pertenecía tenía esa unidad, donde ninguno se cuidaba lo que estaba emprendiendo, lo que pensaba del otro, uno de los que estaba en ese grupo le dice, mirá, yo conocí una historia así, de un estafador que hace esto, y esta persona fue librada de una estafa gracias a esa unidad que le permitió intercambiar. Ahora, traslada esto a la vida espiritual de la iglesia. ¿A cuántas personas el diablo les quiere hacer el verso? ¿A cuánto les quiso hacer el verso alguna vez el diablo? Sí. Y de pronto te empieza a dorar la píldora y empezás a ver, está codiciable este fruto, ¿no? Ya quiero pegar el mordiscón a esto. Y la unidad es la que hace que alguno de aquellos que comparte la vida con vos, porque esto es comunión también, compartir comunión, ¿no? Es koinonía, el estar compartiendo juntos, participando juntos, te dice, no, mira, yo no tengo paz con esto, y todo bárbaro. No estás diciendo, este me lo dice de envidia. No, te ayudan. Esto es parte de la unidad. Por eso Pablo les escribe a los efesios que caminen, que anden de acuerdo a las expectativas que Dios tiene de ellos, que los llamó para que sean unidos. Jesús había orado en esa oración trascendental de Juan 17, diciendo, te ruego que sean uno como yo en ti, tú en mí, Padre, para que el mundo crea. El mundo está contemplando qué pasa con los creyentes y creen cuando nos ven realmente unidos. Ahora, hay razones para estar unidos y también hay condiciones para estar unidos. Las razones es, ¿por qué tengo que estar unido, no? ¿Por qué tengo que estar unido a los demás? Yo vengo a la iglesia, me pongo anteojeras, vengo, me siento, llego tarde para no tener que saludar a nadie, termina la reunión, cuando el pastor está diciendo en el nombre, ya ahí me disparo, no fui a nadie, cumplí con la misión. ¿Por qué tengo que estar unido a los demás? Bueno, hay razones, pero capaz que vos la tenés clara, te das cuenta que necesitas estar unido con el resto de los hermanos y decís, ¿cómo hago? Bueno, ahí hay condiciones. Así que quiero compartir muy brevemente acerca de las razones para estar unidos. Y son 7 unos. 7 razones Pablo está mencionando para estar unidos. Porque lo que nos mantiene en unidad es tener cosas en común.
cuando no tenés nada en común con alguna persona, de pronto te vas alejando de esta persona. Te habrá ocurrido en la vida que los amigos que tenías en la infancia o en la adolescencia al principio tenían todo en común, porque todo era la escuela y la casa y el barrio. Pero a medida que van creciendo, uno se casa con personas de otro barrio, el otro con otra persona, el otro va viajando, uno tiene un trabajo, el otro trabajo, cada uno empieza a estar en lo suyo, cada vez tienen menos cosas en común y por ahí se siguen viendo, pero ya se perdió ese grado de amistad. Es bien interesante que si vos querés mezclar agua y aceite, ¿lo podés hacer? No, porque no tienen nada en común. Lo agitás y al sumo se transforma en una emulsión, un líquido blancuzco que cuando lo pones bajo el microscopio te das cuenta, acá hay agua, acá hay aceite. No se pueden juntar. Días atrás se estaba recordando el 21 aniversario del famoso 9/11, cuando los terroristas causaron ese dolor y ese terror en todo el mundo. Y pasó el 11 de septiembre, cuando los terroristas coparon un avión que se estrelló con una de las dos torres, la Torre Norte. A los pocos minutos otro avión se estrella en la Torre Sur. No pasaron 2 horas que colapsó el edificio y se cayó. Un tercer avión se estrelló contra un ángulo del Pentágono. El lugar de la máxima seguridad de pronto quedó con las estructuras vencidas en uno de sus ángulos. Y un cuarto avión, el vuelo 93 de United, iba rumbo a la Casa Blanca, iba a ser el golpe mortífero, el golpe final. Ese avión, el vuelo 93 de United, estaba lleno de personas muy distintos el uno del otro. Personas de diferentes razas, de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas, diferentes grupos familiares, diferentes creencias, personas que no tenían nada que ver. No iba una comitiva de una embajada, no iba un club de fútbol, no iba un club de deportes, no iban los fans de un lado, no era gente que salía de una iglesia, personas que no tenían nada que ver, que de pronto se encontraron en ese vuelo. Y cuando los terroristas coparon el avión, esas personas que no tenían nada que ver decidieron tener algo en común. ¿Qué fue? Tenían que evitar una masacre. Y se pusieron de acuerdo y lograron doblegar a los terroristas y como lamentablemente ninguno sabía cómo conducir un avión, por lo menos lograron que el avión cayera en un descampado en Pensilvania, causando solamente el daño de los que estaban ahí adentro y no otros daños como ocurrieron con los otros aviones. Decidieron tener algo en común. El agua y el aceite no se pueden mezclar, pero sin embargo, vos mezclás querosene, aceite, gasoil, nafta, solvente, plástico, y se disuelven porque tienen en común que todos salieron del petróleo. Entonces, cuando hay cosas en común, uno se pliega. ¿Cuáles son los elementos en común que nosotros tenemos? Nos dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, es sobre todos y por todos y en todos. Un mismo Padre. Un teólogo escribió lo siguiente, escribió la paráfrasis de esto diciendo, vivimos en un mundo creado por Dios, controlado por Dios, sostenido por Dios y lleno de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y este es nuestro Padre que nos hizo hermanos. ¿Cuántos tenemos un mismo Padre? Levanten la mano que tienen un mismo Padre. ¿Te diste cuenta? Al tener un mismo Padre somos hermanos en la fe. Y pensar que el de al lado es tan distinto, como hoy Ferni decía, ¿no? Mirá al de al lado. Mirá al de al lado. Despacito, ¿no? Despacito. Míralo. Tomale la mano. Tomale la mano y decile, mirándole a los ojos. Este ejercicio lo hago con mucha frecuencia. Mirarle a los ojos y decirle, doy gracias a Dios. ¿Podés ponerle más onda, por favor? Tomarle la mano y decirle, doy gracias a Dios que no soy como vos. Por eso yo no le tomé la mano a nadie. Esta le gustó, ¿eh? Lo más lindo del culto, y soltar al de al lado. Bueno. Somos tan distintos, pero nos hermana nuestro Padre Celestial. Yo siempre cuento, yo fui producto de una aventura extramatrimonial.
Entonces, no tuve la convivencia con mi padre, lo veía una vez por mes, todo, pero yo nunca le dije papá. Y cuando me entregué a Cristo a mis 14 años, aprendí a decir la palabra papá, y es una palabra que disfruto muchísimo. Pero te digo más, capaz que lo tenés con vos a tu papá, capaz que no lo tenés, capaz que fue un buen ejemplo, capaz que fue un mal ejemplo, pero como sea, más allá de nuestros padres terrenales, tenemos un Padre celestial que renovó nuestro espíritu y que nos está haciendo de la misma naturaleza. Ahora, no solamente tenemos un Padre, sino un Señor que es Jesucristo. Dice versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Así que tenemos un Señor que es Jesús. Jesús dio su vida por nosotros. Nosotros vivimos gracias a Jesús. Imagínate que venís intuitivamente a rendirle culto al Señor, ¿no? Porque, ojo, a la iglesia venimos, algunos piensan que venimos a recibir. ¿A qué vas a la iglesia? Sí, yo vengo a recibir. ¿Y qué pasa el día que no recibís? Hoy no recibí nada. Hoy no hubo caramelos para mí. Me voy al mundo. No. Casi siempre vos recibís en la iglesia, eso es verdad. Porque Jesús tiene compasión. Pero te digo, ¿a qué venís a la iglesia? A rendirle culto al Señor. A rendirle culto a Jesús. Eso hacían los primeros cristianos. Los historiadores relatan cartas que se escribían entre gobernantes diciendo, ¿qué hacemos con estos que adoran a Jesús? Porque Jesús es nuestro Señor. Entonces, si vos te encontrás y le preguntás a alguno, ¿y por qué estás? Sí, porque alguien me salvó la vida. ¿Quién fue? Jesús. Uy, qué casualidad, a mí también Jesús me salvó la vida. Y vas a encontrar que a todos Jesús les salvó la vida porque nos dio la salvación. Un Señor, una fe que es el Evangelio. Así que mira, compartimos un Padre, compartimos un Señor que es Jesucristo, nuestro Salvador, compartimos una fe que es el Evangelio, creemos el mismo Evangelio. Yo sé que hay muchas cosas de Dios que ignoramos, porque Dios es infinitamente superior a nosotros, y esos aspectos que ignoramos los imaginamos. Y lo que vos te imaginás por un lado va a ser distinto a lo que se imagina el otro por el otro lado, porque es así. Sin embargo, en lo esencial, en lo que Dios quiere que sepamos, tenemos una misma fe, pero además tenemos un mismo bautismo. Es decir, hemos muerto todos por igual a nosotros mismos y hemos resucitado viviendo para Jesús. En otras palabras, Dios nos hizo de nuevo. Vivimos bajo una nueva oportunidad. Dios nos hizo una nueva criatura. Así que mira, un Padre, un Señor, una fe, un bautismo, una esperanza. El versículo 4 dice, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Así que una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De vida eterna y de resurrección. ¿Sabías que tenés vida eterna? ¿Sabías que ya la tenés, la vida eterna? Qué interesante, ¿no? Esto nos da esa esperanza de entender que cuando llega la muerte no se terminó todo. Gracias. Por lo menos uno. No se terminó todo. Así que te invito a mi velorio, pero prohibido poner cara de lástima. Con la viuda sí, obviamente, ¿no? Sí, mis condolencias, qué sé yo, sí, todo lo demás. Pero hasta contar chistes. Claro, Dios me llamó a servirte, así que yo espero primero visitar tu velorio y después vos al mío, ¿no? Obviamente, yo tengo que servir, pero encima me aplaudí. Pero el asunto es que tenemos esta esperanza gloriosa que hace que no terminen las cosas en el velorio. Hay dolor, uno empieza a pensar cómo hago con mi vida después de esta ausencia. Voy a extrañar a esta persona. Ojo, no estoy minimizando el dolor de una pérdida, pero lo que estoy diciendo es que ahí no se terminó todo. Hay algo más y todos aquellos con los que éramos uno
un día vamos a volver a ser uno allá con el Señor y la fiesta va a seguir allá en el cielo. Compartimos esa esperanza maravillosa, pero además somos un cuerpo. Esto nos dice el versículo 4, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahora, ojo, el cuerpo de Cristo no es solamente este cubículo. Antiguamente la gente decía, ¿a qué iglesia vas? Y voy a la iglesia de, te doy un ejemplo, y voy a la iglesia de Nani, voy a la iglesia de Muñoz, voy a la iglesia de Vena, voy a la iglesia de Justo, voy a la iglesia de Ruile, voy a la iglesia de Arias, y bueno, toda la iglesia de los que más o menos conozco, voy a la iglesia de Millán y cuántas otras más, ¿no? Y gracias a Dios, poco a poco estamos terminando con eso, y esta no es la iglesia de Muñoz, es la iglesia de Cristo, ¿no? Pero encima le pusimos Avance Cristiano, cosa que trasciende a los apellidos, porque el único dueño de la iglesia es Jesús. Y lo lindo es que cuando te encontrás con un creyente de otra quintita, lo ves como tu hermano, porque más allá que él pertenezca a una iglesia que tiene otro rótulo, con una administración distinta, quizás compatible con la personalidad del que la dirige, más allá de eso, vos te estás encontrando con alguien que también pertenece al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces te encontrás con otros creyentes distintos a vos, peores que el de al lado tuyo. Y decís, es cuerpo de Cristo como yo lo soy. Porque te digo, en este cuerpo humano, esta mano es distinta a esta nariz. Sin embargo, ambas son necesarias. Pero también nos habla de un mismo espíritu. Dice, un cuerpo y un espíritu. Esto significa entonces de que hemos sido lavados por el mismo Espíritu Santo. Tenemos el mismo ADN espiritual que va transformando nuestras vidas y que hace que cuando nos encontremos, que cuando nos veamos, se siente algo tan, tan lindo. Estas son las razones por las que tenemos que estar unidos, porque somos de la misma naturaleza, somos de la misma madera, somos del mismo material. Acordate los 7 unos, un Padre, un Señor, una fe, un bautismo, un cuerpo, una esperanza y un espíritu. Con estos 7 uno, es como para que mires el de al lado y le digas, qué lindo, somos uno en Cristo, a pesar de ser tan distintos. Así que acá tenemos las razones por las cuales tenemos que vivir en unidad. Pero uno dice, ¿cómo llego a la unidad? Bueno, tenemos que obtener ciertas virtudes que las da el Espíritu Santo. Por ejemplo, el vínculo de la paz. Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El vínculo es el eslabón. O sea que la paz nos mantiene unidos. ¿Por qué? La paz nos tiene atados, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Nos tiene desatados. ¿Por qué? Porque el término paz era un término que los judíos, se escribe en griego, es la palabra Irene, el nombre Irene significa paz, pero los discípulos hablaban en arameo y hebreo y utilizaban el término shalom para paz. Y ese término shalom es mucho más que lo que nosotros pensamos que es paz, que es la falta de guerra. No, es tranquilidad, es prosperidad, es bienestar, es esa salud. Y esto es lo lindo cuando estamos dispuestos a renunciar a las luchas de poder. Los discípulos estaban perdiendo la paz y estaban perdiendo la unidad. ¿Quién es el mayor de nosotros? Y Jesús les rompió los esquemas diciendo, el mayor es el que esté dispuesto a servir a los demás. Querían ver quién estaba debajo del otro y Jesús dice, el que está debajo del otro es más importante. Otra vez estaban peleando los discípulos pidiéndole y la metieron a la mami en el medio para que intercediera a ver quién está a cada costado del Señor cuando el Señor venga a reinar. Y Jesús los mira como diciendo, ¿y esto? ¿Y ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Sí, ni sabían lo que ellos decían, pero Jesús sabía que iban a estar dispuestos a dar su vida por él. Pero el Señor dijo, no, el menor es el mayor. Cuando no hay competencia, hay paz. Los discípulos quedaron enojados entre sí
después de ese momento que estaban compitiendo. Necesitaron trabajar de otra manera. Tenemos que evitar las comparaciones. Yo sé que somos distintos. Yo sé que algunas veces nosotros tenemos una forma de ser que nos afecta cuando nos encontramos con otro que tiene otra forma de ser. Te cuento, hace muchísimos años, y esto lo había compartido en el instituto el día viernes, estaba liderando a los jóvenes y de pronto había un joven que no andaba como a mí me parecía que tenía que andar. Y un par de cosas no me gustaban y lo veía, no era nada grosso, sino que cosas que yo decía, porque yo estaba en un nivel espiritual tremendo, ¿no? Estaba en las alturas, y ahí lo miraba. Y bueno, empecé a obsesionarme con este muchacho al punto que ya no lo toleraba. Decía, pero qué sé yo, y ya lo tenía separado en mi corazón. Hasta que me tocó enfrentar un dolor muy grande, una pérdida muy grande a nivel afectivo, y ahí fue cuando Dios me sacudió las piedritas del tarro y me hizo entender lo que realmente era importante. Yo había asumido sin quererlo el rol de ser policía de Dios. Bravo eso de ser policía de Dios, ¿eh? Encima gatillo fácil. Sí. Y te digo, Dios en ese momento me dio una revelación maravillosa. No necesito policías. Me dio el telegrama de despido. Y me dijo, yo necesito personas que me obedezcan. Esa situación me hizo evaluar lo que son los verdaderos valores en el cristiano. Y desde ese momento yo mismo me avergoncé de los sentimientos negativos que tenía hacia este joven. Porque al fin y al cabo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su señor cae o está en pie, pero poderoso es el Señor para mantenerlo en pie. Así que renuncié a ser policía de Dios, decidí perdonar. Porque algunas veces nos comportamos tan miserablemente que seguimos con la cuentita para cobrárnosla en algún momento. Estás esperando que ese que te hirió de alguna manera ya va a venir. Oh Señor, tráemelo. Tráemelo. Y cuando llega, se las es difícil, ¿viste? Para que se dé cuenta y ahí se la complica peor que José a los hermanos en Egipto, ¿no? El otro elemento, además del vínculo de la paz, la humildad. En este caso, el versículo 2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y sabes, la palabra humilde en ese contexto y la palabra que se emplea para humildad habla de pequeñez. Pequeñito. Ser humilde es sentirte pequeñito al lado del otro, que se podría traducir como modesto y mirar a los demás hacia arriba. Cuando vos empezás a ver a las personas desde la humildad, dejas de ofenderte. ¿Viste que hay algunos creyentes más susceptibles? Que me miró torcido. No, hoy no me saludaron bien. ¿Qué me pasó? No, y esto. ¿Y vos viste cómo me dijo y cómo me trató? Eso es un orgullo muy grande que está escondiendo una herida muy grande. Pero cuando uno es humilde, aunque lo hayan tratado mal, uno dice, gracias, podrían haberme tratado peor. Porque uno siempre mira hacia arriba. Ahora, qué interesante, ¿no? Paz, humildad, mansedumbre. Dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Y sabes qué significa mansedumbre en este texto? Practicar la dulzura. Ya veo que se están comprando bonobón por ahí. La amabilidad y la suavidad. Eso es ser manso. Ser cordial, en otras palabras. ¿Estás practicando la dulzura con los creyentes? O cuando el ujier te quiere ubicar en algún asiento para aprovecharlos todos, porque si no queda un asiento perdido y uno queda ahí medio oculto mirando dónde hay un asiento, ¿no? Y dice, sí,
Le saca la mano. Yo sé dónde me siento. Correte vos. Eso no es dulzura. Dulzura es cuando tratás debidamente a una persona, cuando lo tratás con cariño, con afecto. ¿Qué más dice? Además de la dulzura, la amabilidad, la suavidad con la que tendríamos que empezar a practicar eso. No, ¿qué va a pensar de mí? ¿Cuál es el problema? Qué lindo que es tratar con dulzura a los demás, ¿no? No pienses que va a pensar mal de vos esa persona. No pienses que lo va a malinterpretar. Tratalo porque esto es lo que mantiene la unidad. Aquellos que estamos acá, nos acordaremos seguramente la primera vez que llegamos a una congregación. ¿Te acordás del primer día? Yo me acuerdo como si fuera hoy. Primero que cada uno oraba a su manera y que yo no sabía qué hacer. Esa es la primera. Pero la segunda me encontré con un amor que no lo encontré en ningún lado. Una amabilidad que no encontré en ningún lado. Esto nos tiene que caracterizar. Capaz que sos tímido, que sos corto. No tiene nada que ver. Cristo te dio dominio propio para que seas amable aún con aquellos que no conoces. Que seas dulce con aquellos que no conoces. Y termina hablando de la paciencia y amor para con los otros cuando dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La palabra que se utiliza para soportar habla de aguantar. ¿Tenés que aguantar cierta gente? Hace un rato dijimos que éramos distintos los unos de los otros y a veces nuestra capacidad de soportar depende del desodorante que usa el de al lado. Se viste distinto, es de River, yo de Banfield. Sopórtenme, me tocó, una que me toca, bueno. No usa tu desodorante y encima tiene mal aliento. Y te habla, hasta ahí te duró la amabilidad. Hasta ahí lo soportás. Y empezás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál es el problema? ¿Te vas a morir? Aprende a soportar. A veces vas por la calle y te encontrás con ese hermanito justo. Entonces vos lo ves y disimuladamente, hasta que, ¡hola, hermanito! Empezás a buscarlo a Coré que te diga el secreto cómo lo tragó la tierra, ¿no? Aprende a soportar, pero con paciencia. Paciencia significa gran ánimo, grandeza, que no se acaba el soportar. Porque a veces nosotros mismos decidimos el largo de nuestra tolerancia. Pero acá habla soportándonos, aguantándonos con paciencia. ¿Hay hermanos pesados? Claro que sí. Hay hermanos pesados y otros que son copadísimos. Pero ¿sabes qué? Los dos valen exactamente lo mismo porque los dos costaron la sangre de Cristo. Y si valen mucho, cuidalos mucho y soportalos. ¿Sabes por qué? Porque son miembros del cuerpo de Cristo que Dios va a utilizar para hablar y para tratar con tu vida. No puedes darte el lujo de seleccionar a través de quién Dios va a hablar. ¿A cuántos les ha hablado Dios alguna vez? Pregunta tonta, ¿no? A todos. ¿A cuántos Dios les habló a través de algún hermano? Tiene que ser casi el 100%, porque si Dios te habló y no a través de un hermano, quiere decir que escuchás voces, estamos frente a un tema peligroso, ¿no? Aprendé que ese hermano, esa hermana, son el medio que Dios utiliza para bendecir tu vida. Pero dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Un amor que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta
y que tiene una larga lista. El Señor nos llamó a ser uno para que el mundo crea. Hay razones, las 7 razones, pero hay condiciones. Acordate, la condición de ser humilde, la condición de ser manso, la condición de tener paciencia y la condición de estar atado por la paz y renunciar a las peleas, las competencias y la falta de perdón. Y cuando por fin vences en ese designio que Dios tiene para vos, en ese propósito que Dios tiene para vos, te vas a sentir como parte de un equipo maravilloso. Y cuando te vengan los momentos difíciles, no te vas a sentir solo. ¿Por qué? Porque estás en medio de un grupo que practica la unidad. En síntesis, salí de la burbuja. Salí de la burbuja. Sanitariamente existe el aislamiento y el distanciamiento social. Espiritualmente, el aislamiento y el distanciamiento espiritual son pecado. Cerra tus ojos por un momento. Yo sé que nos sentimos todos unidos, pero probablemente hubo algo que atentó contra la unidad en tu vida y tuviste un entredicho con alguien o alguien hizo algo que no estaba dentro de tus expectativas, falló a tus expectativas. Capaz que estuviste en una iglesia donde recibiste una herida. ¿Y sabes qué? Por ahí se equivocó el que te causó la herida, pero sigue siendo tu hermano, sigue siendo tu hermana. Por ahí están mordiendo la banquina a esa persona, pero sigue siendo tu hermano y tu hermana. Cuando aprendas a sentirte uno, soportando, disimulando, siendo humilde, aprendiendo a desarrollar la dulzura y suavidad, cuando venga la tormenta te vas a sentir tan acompañado que vas a darle gracias a Dios por pertenecer al cuerpo de Cristo. Si querés ser parte de la unidad, vivir a favor de la unidad, ponete de pie en este momento. Mirá que vas a tener que pagar un precio muy alto, el precio de tu orgullo, el precio de tus convicciones, el precio de tus ideas fijas, el precio de tu capacidad humana de tolerancia, el precio de tu orgullo o amor propio. La unidad vale cualquiera de esos precios, porque por tu unidad con el cuerpo de Cristo, Cristo murió, para que seamos uno. ¿Por qué no agradeces a Dios por las personas que están a tu alrededor? Ora y mira los que tenés a tu alrededor, porque es fácil vivir una unidad etérea, pero la unidad práctica se vive cuando la practicás con el que tenés al lado, tu próximo. Así que ora, mira un poquito a los que te rodean y decir qué lindo que es tener a este, a esta en la familia de Dios. Qué lindo que es ser parte de la unidad. Son distintos, fallan, se equivocan, algunos medio imbancables, pero qué lindo es tenerlo. ¿Cómo lo extrañaría si no estuviera? Porque vale mucho, porque vale lo que costó, porque vale la sangre de Jesús. Señor, en esta mañana, que ya se nos está yendo, queremos agradecerte porque nos llamaste a estar unidos. En este culto tan especial donde se integraron nuevos miembros, qué lindo es incorporar más con quienes podamos practicar la unidad. Aquellos que están heridos, con heridas que los han aislado y los han vuelto solitarios y ermitaños, te pedimos que sanes sus heridas y que les des el suficiente crecimiento como
como para que puedan ver las cosas desde un nivel más alto y entender que a veces las heridas son necesarias para crecer, para afianzarnos en amor, en paciencia, para desarrollar el fruto del Espíritu y de esta manera llegar al cielo sin ningún choque cultural. Señor, te pedimos que bendigas la unidad de tu pueblo, de Avance Cristiano, de las iglesias de la zona sur, del país, del mundo, que podamos sentirnos uno y como uno seguir predicando tu maravilloso evangelio hasta que vengas a buscarnos. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Tengas un hermoso domingo.